amigos y amigas en el flamenco. Yo no estaba previsto que presentara a este conferenciante, pero el que tenía que presentarlo se ha ido. En cualquier caso, yo encantadísimo porque voy a presentar a un compañero, que aunque no es ejerciente, porque parece ser que hace poco le dijo un juez si no era mejor que se dedicara al flamenco, si no era mejor que, o si no le gustaba más el flamenco. Lo cierto que es un compañero y que además está del Colegio de Jerez, hermano del Colegio de Cádiz, aunque ha habido ahí siempre nuestro más y nuestro menos. La conferencia que va a ilustrar hoy, que se titula El flamenco y su transmisión a través de la radio, creo que es muy interesante, entre otras cosas porque que os habla y la gente de mi generación aprendimos flamenco con la radio. De alguna manera, en aquellos discos dedicados y solicitados a veces se deslizaba un fandango de Juanito Barbilla o algo de un cantador como el sevillano o como el mejorano. Por lo tanto, es interesantísimo y muy importante la conferencia de hoy. José María Castaño, que es el conferenciante que hoy nos acompaña, es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, crítico flamenco y, sobre todo, un gran aficionado. Con apenas 20 años se incorpora a la tertulia flamenca de Onda Jerez Radio y tan solo 2 años después toma la dirección del programa que pasará a llamarse Los Caminos del Canto. José María ha dirigido este programa 28 años, casi nada, ininterrumpido, que se emitía a diario de 21 a 22 horas, un horario muy en prime time, como si dijéramos, ¿no? En Onda Jerez Radio, abriendo a través de internet y llegando por esta vía a más de 40 países. Desde 1994 es colaborador de la Universidad de Cádiz y su proyecto Flamenco en Red. Ha colaborado en distintos medios de comunicación, ejerciendo la crítica flamenca, como en Diario de Jerez, ABC, en su edición de Jerez, en la rotativa gaditana La Voz de Cádiz. Igualmente ha sido colaborador de publicaciones especializadas como La Flamenca, la revista La Flamenca o Al Jazeera. También es autor de la idea original de Flamenco y Sherry Experience, inscripción favorable en el Registro General de la Propiedad Intelectual. Esto será una constante en su vida y es una cosa muy interesante que después me tendrá que explicar, ese maridaje entre el flamenco y los vinos. Siendo de Jerez no podía ser de otra manera, pero de cualquier manera que nos explique esa relación, como después veremos en sus conferencias, entre los olorosos, los amantillados y los finos. Me faltan los crinos, me faltan los Pedro Ximénez y los palos cortados, pero yo creo que eso es desde luego una cosa muy milenar y muy interesante que seguramente no se explicará. Tiene publicados 4 libros: Manuel Soto Sordera, La elegancia del duende, prologado por nada más y nada menos que el caballero Bonal; de Jerez y sus cantes, con el que consiguió una lámpara minera en la Unión en el ámbito de la investigación flamenca; 100 años del tío Gregorio el Borrico; y el último, La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco de Jerez. No todo va a ser Santiago, supongo que habrá más barrios en Jerez. También es autor de las letras flamencas que ha sido grabada, entre otros, por Antonio Reyes, Jesús Méndez, Juan Moneo, El Torino. Como conferenciante ha viajado por toda Europa, Italia, Alemania, Francia, Holanda, así como gran parte de las capitales españolas. Señalar que sus labores de producción discográfica han sido también ingentes, entre otros Viento del Sur de Antonio Reyes, que lo tendremos mañana aquí. En 2015 recibió el Premio de Comunicación Audiovisual Local, otorgado por la Presidencia de la Junta de Andalucía a su programa Los Caminos del Canto. Es miembro del jurado del Festival de Jerez y ha organizado con el Ayuntamiento de su tierra importantes ciclos como el de Jerez y sus familias cantadoras, que aglutinó a 12 sagas familiares de Jerez, como los Solveras, los Moneos, los Carpios, los Agüetas, los Méndez, etc. En el año 2021 aterriza en el plantel de colaboradores de Expo Flamenco, donde realiza un podcast semanal de temas de actualidad flamenca. Destaco algunas de sus conferencias, entre otras cosas por ese maridaje que decía anteriormente, entre otras Aurelio Sellé y los cantes de Cádiz, la biografía de Sordera y Así se hizo, Jerez y sus familias cantadoras, iniciación al cante flamenco, iniciación al baile flamenco, don Antonio Chacón y su vino, el amontillado, que nos explicará por qué, de la burguería La Soleá versus vinos olorosos, fino al oloroso, que también se ve muy interesante, de la Manuel Moreno Junquera Moraíto y el amontillado, y curiosos títulos de maridaje entre vinos de Jerez y cante y sus cantadores. Y junto a ellos, naturalmente, durante estos 20 y tantos años, una labor de divulgación absolutamente imparable
impagable en el mundo del flamenco. Escuchemos sin más a José María y su conferencia El flamenco y su transmisión a través de la radio. Buenas tardes. El cable, porque un día salió volando el proyector y no te digo. Bien, bueno, en primer lugar, las palabras de agradecimiento por estar aquí en esta tierra tan flamenca, que hace poquito estuve en Andorra con un par de cantadores de aquí, que son mellizos, no recuerdo el nombre, pero estuvimos muy a gusto y tal. Y bueno, y venir al campo Gibraltar es venir a una cuna, ¿no?, del flamenco, una sede fundacional que yo creo que tiene su importancia. Gracias a la peña linense, también al Congreso, yo creo que es un Congreso justo y necesario a la figura del Chaqueta, que es una figura que merecía, ¿no?, que lo quitáramos de cierta penumbra, como le pasó a Juan Mojama, le pasó a algunos otros, y lo pusiéramos en el lugar que le corresponde. Ya lo hizo Camarón en su día, en la discografía, pero este congreso refuerza los lazos. El agradecimiento también a mi amigo Enrique Morales, que colabora conmigo en temas de la federación, y bueno, que yo creo que a palabras de mis compañeros, al cual le agradezco esta presentación tan bonita que me ha realizado, y que muy cariñosa por las palabras, pues el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar aquí con el proyecto de Cultura Flamenca en Cherry, que un poco no se trata de hacer un maridaje, sino más bien de una interacción entre determinados vinos, determinados cantes, determinados personajes. Pero hoy no vengo a hablar aquí para esto. Hoy, como sabéis, el Congreso está dedicado a los medios de comunicación. Ahí está la compañera María La Roca, que estuvo ayer con Manuel Martín Martínez, después vendrá Manuel Curao. Cada uno tenemos una parcela en la que vamos a acotar y no vamos a ser excesivamente extensos, ni mucho menos. A mí las conferencias me gusta hacerlas breves. Si hay 3, 4, 5 ideas que puedan quedar una vez que salgamos de aquí, pues mejor que meter datos y datos y datos y no enterarnos absolutamente nada. Dicen que el cante de Jerez es cortito y directo, pues como somos de Jerez, pues ahí vamos a hacerlo de esa manera. Yo voy a dividir la conferencia en dos partes. Una primera, donde voy a dar una serie de datos históricos sobre la radio y el flamenco y la radio, que yo creo que ha sido un binomio súper importante, no solo para el flamenco, sino también para la radio. Cuidado, que muchas veces decimos, es que es importante para el flamenco que esté en la universidad, y yo digo siempre, y para la universidad también es muy importante que esté el flamenco, que muchas veces no creemos que siempre estamos ahí como un arte de segunda división. ¿Y hay algo que suena? No, afuera, creo que es fuera. Sí, que hay una actuación. Bueno, no os preocupéis. Como digo eso, y voy a hablar un poquito de la historia de la radio y el flamenco. Voy a hablar brevemente de la historia de los caminos del cante y después vamos a ver un par de vídeos alusivos a lo que hemos hablado, que algo de la línea también tengo preparado. Vamos a ir viendo unas imágenes y vamos comentando. Hacia calle Cervantes, luego gira a la derecha hacia calle del Sol. Perfecto. Es un cartelito que he hecho para ustedes. También mi amigo Vargas, que ha venido de Algeciras, que estuvimos allí echando un rato muy bueno no hace mucho con Fernandito, el hijo del Canela, que me encantó. Bueno, desde el inicio de la radio el flamenco ha estado presente, pero con mucha fuerza, sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado. Ahí es cuando, digamos, la radio comenzó a tener programas muy específicos del ámbito flamenco. El flamenco siempre estuvo en las emisoras de radio, y iremos viendo cómo y de qué manera, pero sobre todo en los años 60, y con sede en Sevilla y después en Madrid,
hubo una fuerza de los programas monográficamente dedicados al flamenco, que no se trata solo de poner flamenco en la radio, sino de dirigirlo, de hacer un poco de cultura flamenca. Como veis, estampas pues costumbristas, estas son de las primeras radios que hubo y donde el flamenco ya estaba presente. Y el flamenco ya estaba presente porque casi coincide, la aparición de la radio coincide, ahora no hablaremos de esto porque es importante que sepáis esta foto qué significa. El nacimiento de la radio en España casi coincide con el concurso de Córdoba, o sea, de Granada, perdón, del año 1922. Y eso fue un boom intelectual muy fuerte. Pero antes, como prolegómeno a todo lo que voy a hablar en esta primera parte, tengo que señalar al compañero que veis en imagen, que es Ildefonso Cáceres. Ildefonso Cáceres hizo una magnífica tesis doctoral sobre el flamenco y la radio. Es el director comercial de la SER en Andalucía y, hombre, por mi parte, yo quiero ser honesto y señalarlo a él como el autor de la mayoría de los datos que le voy a ofrecer. Pues sería, por otra parte, una falta de respeto al compañero decir, bueno, os he traído una conferencia que la he estudiado y la he escrito yo. Muy buena parte de lo que se dice aquí en este primer bloque es del amigo Ildefonso Cáceres de la Universidad de Sevilla. Bien, como decía, las primeras noticias tenemos año 22-23 en Barcelona. Después coge el relevo Unión Radio, alrededor del año 1925. Unión Radio es una federación que va a ir tomando pequeñas emisoras que van saliendo y que la van agrupando bajo un mismo término que después será el germen de lo que va a ser la Sociedad Española de Radiodifusión, que como sabéis es la SER, y junto a otras emisoras pues fueron importantes a la hora de matizar todo lo que era el mundo del flamenco y la radio. En estos primeros años, pues la Unión Radio en Madrid y para toda España, estamos hablando del año 1925, vino muy a colación. Veis ahí un sello de esa primera emisora nacional, un sello del año 20 y tanto, donde aparece Unión Radio, ¿no?, como una cosa importantísima. Démonos cuenta que no existía la televisión, por lo cual la radio era un electrodoméstico en las casas, esas radios grandes de galeno, y tenían una popularidad extraordinaria. De hecho, esas radios grandes pues tenían los partes informativos y después, como sabemos, desgraciadamente fue un elemento vital para la contienda civil. Y también pues se daban actuaciones en directo que se retransmitían a través de la radio. La radio llenaba por completo todos los hogares, se convirtió en el elemento de ocio fundamental, ¿quién lo diría, no? Pero al no haber televisión, no haber otras distracciones, la radio, que vamos a decir de nuestros abuelos y bisabuelos, la importancia que tenían para él. Pues Unión Radio fue la primera que sabemos que emitió flamenco en su sintonía. Como digo, son años coincidentes, van un poco como secuela al rebufo de una importantísima celebración que sabéis que es el concurso del Cante Jondo de Granada de 1922, que ahí además se grabaron algunas placas de pizarra, se le grabó al Tenaza, se le grabó a Manuel Torres, se grabó a varios artistas que gracias a ellos esas primeras emisoras tuvieron algunos materiales para poder difundir a través de sus ondas. También es cierto que ese concurso de Granada, que el año que viene se cumplen 100 años del mismo, pues que vamos a decir, fue yo creo que un intento intelectual, ¿no?, de poner el arte flamenco en el sitio que realmente le correspondía. El flamenco, como sabemos, hasta esa fecha no tuvo mucho predicamento entre la intelectualidad, que vamos a decir de la generación del 98, y fue la generación del 27
con Federico García Lorca a la cabeza, la que sí apostó y vio que, palabras de Lorca, ¿no?, que la mayor manifestación cultural de España era el flamenco. Y entonces, a través de ese alumbramiento intelectual, las emisoras que estaban naciendo, pues estaban ya poniendo bastantes contenidos de flamenco. Fijaros la importancia que tenía la radio en su momento, que se inaugura una emisora en Madrid y es un auténtico acontecimiento. Las calles abarrotadas, porque el rey iba a inaugurar una emisora. Una estación emisora, que así se llamaba, que ahí ven ustedes el plano de Madrid, la foto de la época, donde se armó un auténtico revuelo. Esta foto la he colocado para que veáis la verdadera importancia que tenía la radio en aquel momento, como elemento de difusión. Y ojo que hemos entrado al siglo XXI y sigue teniendo esa fuerza. Ahí vemos un grupo en Unión Radio, que además tenemos por aquí que una de las primeras cosas que se utilizaron dentro del flamenco en la radio fue concursos de saeta, porque había en las radios de la época muchas actuaciones en directo, que no había mucha música enlatada, entonces se ponían los micros, se ponían a tocar los artistas en el propio estudio de la radio. Recordad, por ejemplo, la película del pianista, ¿no?, donde aparece él que va a tocar al estudio de radio, porque era lo que se hacía normalmente, iban los actores a la radio a interpretar teatro, o sea que se hacía vida dentro de la radio, y ahí tenemos ya incluso primeros nombres, porque en 1925 en Unión Radio gana un concurso de saeta Eduardo García El Chata. Y ya la radio cuenta con un respaldo intelectual. Se sabe que en Unión Radio, y vuelvo a citar siempre al compañero Ildefonso, pues participaba entre otros Gómez de la Serna. Incluso había una revista que fue muy famosa en la época, que reunía como una especie de guía de televisión, para entendernos, los espacios de la radio, y donde ya empezaba a aparecer el flamenco con intensidad. Esta revista pues se difundía en toda España y tenía una gran difusión. Fíjense ustedes lo que ocurre con la radio y los flamencos. Ya le ocurrió a Enrique el Mellizo cuando aparece el grabófono y el Mellizo de Cádiz decide no grabar. Dice: Enrique, ¿usted por qué no graba en los gramófonos que han venido? Dice: porque no quiero que mi cante lo vendan como si fuera una lata de sardinas. Dijo Enrique, ¿no?, como diciendo que los nuevos aparatos técnicos que iban apareciendo se iban a cargar todo lo que era el flamenco en directo. Y eso aparece nada menos que en el año 1934, justo antes de la Guerra Civil, en Sevilla, donde un personaje se queja abiertamente con Pepe Pinto, sabemos, marido de la Niña de los Peines, que se queja en la radio que las retransmisiones del flamenco se van a cargar las actuaciones de ellos. Y entonces que ponían la radio, que escuchaban a la Niña de los Peines, que escuchaban a Pepe Pinto, que escuchaban a Centeno, y que ellos no cobraban un dinero por eso. Entonces, claro, hay artistas como Pepe Pinto, está documentado que ellos se quejan. Dicen: la radio me va a quitar a mí las actuaciones. Y es curioso señalar todo esto. Como sabemos, por desgracia, en este país pues hubo un parón en los años 36 y 39, donde ahí desaparece prácticamente todo, donde la radio deja de dar contenidos lúdicos y se quedan prácticamente pues para dar los partes que desgraciadamente narraron uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Pero bueno, siguió la vida, y después del parón de la Guerra Civil nos vamos al año 1942, donde ya aparece de nuevo un concurso de saetas de Radio Sevilla y programas en directo abiertos al público, con lo cual los artistas también frecuentaban muchísimo los espacios. Eran, para así entendernos, como radios espectáculos, donde imaginaron que esto sea un estudio de radio, la gente iba como público y los artistas, ya los flamencos también, actuaban delante. Aparece ya en ese año 1945
uno de los primeros nombres de locutores estrictamente flamencos, o que se van a especializar un poco en el flamenco, como fue Rafael Santiesteban, que fue un locutor muy famoso de Sevilla, que comenzó, ¿no?, a poner flamenco en las ondas de una manera bastante proverbial. Ahí vemos, y resalta el compañero de Alfonso Cáceres, que hasta ese momento la verdadera estrella de todas las emisiones radiofónicas, curiosamente, eran los concursos de saetas que se hacían en las emisoras. Y ahí vemos una foto bastante curiosa de la Niña de los Peines cantando una saeta en Sevilla. Dicen que llegó a haber hasta 93 concursantes de saetas para llevarse un premio en las emisoras de aquella época. Un hito importante va a ser a mediados de los años 50-51, cuando aparece Radio Nacional de España. Y Radio Nacional de España sí se preocupó siempre bastante del mundo del flamenco, como vamos a ver. Entre ellos aparece un hermano pequeño del torero Juan Belmonte, que se llamó Rafael Belmonte, que publica uno de los primeros programas de radio que tenía contenido ciertamente flamenco, pero combinado con copla, que se llamó Cantares Andaluces. Unión Radio, como sabemos, pierde el nombre para ser Radio Ser, y tiene dos focos que son significativos, como son Radio Sevilla y Radio Madrid. En los años 60, además, aparece otro importante hito. Este va a ser, sin lugar a dudas, la gran revolución de la radio, y ahora hablaremos directamente de lo que es el flamenco. Porque las radios antiguas, esas radios de galeno que tenían los bisabuelos y abuelos, pues eran considerados como electrodomésticos. Claro, eso no se podía mover, eso se iba toda la familia a reunirse en torno al transmisor. Pero en los años 60 aparece la radio pequeña o transistor, con lo cual el transistor ya se podía mover de un lugar a otro, y fue el verdadero boom de todo el mundo de la radio. Y ahí es cuando realmente hay un despegue significativo, donde personas como, que vamos a ver ahora, muy amigo de Manolo Martín, que estuvo ayer aquí, aparece la figura del locutor de radio flamenco. O sea, un locutor que normalmente no era de plantilla, sino era externo, un colaborador, que se dedica a hacer programas especialmente del flamenco. Uno de los primeros nombres fue en Sevilla el de Miguel Acal, al cual yo recuerdo bastante bien, que empezó a trabajar en La Voz del Guadalquivir, emisora que veis ahí, y que ya tenía un programa, podríamos decir, pionero del arte flamenco. Otro, por ejemplo, un gran amigo nuestro, fue Onofre López en Huelva, hasta que nace, curiosamente, en los años 70, la Radio Flamenca. Nació Radio Flamenca Radio, como una especie del canal Flamenco Radio de Canal Sur, donde ya hay contenidos flamencos fetén, y donde aparecen dos importantes programas, Con Sabor Andaluz y El Café de los Flamencos. Uno se emitía a mediodía, otro se emitía por la noche, y por lo visto conseguían tener una cifra de oyentes realmente elevadísima. Ya en esa época había estudios de medios. Fijaros bien lo que significaba entonces la radio, que Madrid, y estamos hablando de Madrid y Sevilla, en Sevilla se consiguen, como digo, hasta cerca de 100 saeteros, porque todos los años el concurso de saetas de Sevilla era retransmitido por la radio y era un verdadero acontecimiento en la ciudad. Ya en esa época sí aparecen espacios genéricos con nombres propios, pero el fundamental hito de lo que es la radio y el flamenco viene en el año 1967.
Este es el verdadero hito de la radio y el flamenco, encabezado por el maestro de los Alcores, Antonio Mairena. Estamos hablando de la tertulia de los jueves de Radio Sevilla, que es todo un hito, formativo, porque cuenta además de periodista con la presencia de artistas invitados de la talla de Naranjito de Triana, de Luis Caballero Polo y de Antonio Mairena, que de esta manera agranda aún más su labor en la dignificación del arte flamenco. Mairena fue un grandísimo impulsor de las relaciones entre la radio y el flamenco, tanto que acudía todos los jueves del año a poner su granito de arena, y ahí sí eran programas de radio del flamenco donde se trataban asuntos muy importantes. Un día, por ejemplo, llegaban y había mucha más discografía y decían, bueno, traemos a estudio La Soleá de Triana. El maestro Naranjito hablaba, el maestro Antonio Mairena hablaba, el maestro Luis Caballero hablaba, con lo cual se funda una verdadera institución radiofónica que se debe de nuevo a una figura realmente capital para la cultura flamenca, no solo ya para su interpretación y la aglutinación de estilos, como fue Antonio Cruz García, Antonio Mairena. También le debemos a Antonio el impulso fundamental de la radio y el flamenco. Ahí estaba gente como Rafael Belmonte, y todos estos datos, os digo, salen de nuestro compañero Ildefonso. Luego fue algo que, aparte de este hito formativo que se reseña, es que esta tertulia, que convocaba una audiencia enorme, tuvo una funcionalidad en la ciudad. Fíjense ustedes que salen de las tertulias flamencas de Radio Ser Sevilla dos cuestiones, entre otras muchas, que lo dice todo de cómo esta gente tenía una influencia tan grande. En primer lugar, de esta tertulia encabezada por Antonio Mairena surge el que se le ponga un monumento a Pastora María Pavón Cruz, la niña de los peines que todavía tiene en la Alameda del Hércules. Esa iniciativa salió de la tertulia flamenca de Radio Ser de Sevilla. Y es más, a colación de Naranjito, de Luis y de Antonio Mairena, insisten e influyen poderosamente para que los artistas flamencos empiecen a cotizar y a tener cierto reflejo en la seguridad social. La radio no solamente en esta tertulia se dedicaba a proponer temas de estudio y escuchar flamenco, sino que además articulaba y vertebraba peticiones que se llevaron a cabo, como esta que he dicho, de los salarios y la seguridad social, y del monumento a Pastora María Pavón Cruz, la niña de los peines. Otro importante hecho, otra cosa más que le debemos a Antonio Mairena, es que en los años 70 empiezan programas como Ser del Sur o Sur de la Ser, que se dedican a retransmitir los festivales del flamenco. Ya los festivales flamencos empezaron a tomar fuerza, sobre todo la parte de, como sabemos, del potaje, la caracolá, todo ese germen de festivales que son pues muy seguidos por una audiencia que sabía que las emisoras retransmitían en directo los festivales, por cual el flamenco encontró en la radio una difusión descomunal realmente. Y esto se debe a la amplificación que hizo el flamenco a través de la radio. En los años 80, y por ser breve, pues comienza esta Fernanda con Antonio Mairena, sobre todo en Sevilla, una serie de programas ya específicamente flamencos. Oído al Cante, Lo Nuestro, El Quejío en Radio Triana. Incluso en 1983 aparece Radio Cadena Flamenca. Es una radio 24 horas temática del mundo del flamenco, como anticipándose, ¿no?, a ese flamenco radio que tenemos hoy. Y ahí aparecen ya nombres muy importantes. Se ofrecían muchos festivales en directo, pero ya empiezan a aparecer nombres
como los de José Luis Montoya, como los de Carlos Alberó, como los de Paco Sánchez y un jovencísimo, antes de entrar en Canal Sur, Manolito Curao, que ya va a tener la palabra después de nosotros. A partir de ahí, pues el flamenco y la radio se popularizan mutuamente, sobre todo el flamenco, que encuentra un gran altavoz, Manolo, que creo que lleva más de 30 años en la difusión del flamenco. Y sobre todo también van a aparecer muchas emisoras locales, ¿no? Aparece Tere Peña, el propio Manolo Martín colaboró en una de ellas, Manuel Cerrejón en Radio Aljarafe, Manolo Borque, que también tuvo un programa, José Luis Ortiz Nuevo. Prácticamente cada emisora local ya empezó a tener su programa de flamenco, como me pasó a mí en Onda Jerez, ¿no? Que Onda Jerez creyó necesario tener un espacio flamenco y es cuando yo pude entrar. Ahí nació, pues después Canal Sur, con Manuel Curao, que sigue siendo hasta ahora un auténtico referente y donde tengo el gusto ahora de colaborar con él. Y sin olvidarnos dos importantes programas que venían de Madrid. Uno de ellos fue el famoso Cuarto de los Cabales en Radio Nacional de España, dirigido por Juan Verdú y Manuel Ríos Ruiz, que se escuchaba a la 1 de la mañana los domingos. Y recuerdo que yo, siendo un niño, escribí una carta de un concurso que ellos hicieron y me regalaron un reloj, porque yo creo que yo tendría 11 o 12 años y le mandé una cartita a ellos y le hizo tanta gracia que le escribiera a un niño que me mandaron un reloj, me acuerdo, de Radio Nacional de España, que todavía lo debo de tener por ahí, ¿no? Y sin olvidar también en Radio Nacional, pues la labor impresionante de José María Velázquez Castelo, que también fue un hombre que colaboró muchísimo y que sigue en activo con nuestro flamenco más de 30 años después, una auténtica gesta, ¿no? Teo Sánchez, que ha recogido un poco el testigo de los flamencos más actual, con flamencos y pelícanos. Tenemos que hablar también del flamenco plató de Goma Espuma, las contribuciones que hizo José Manuel Gamboa también, con Verdú, que hicieron un programa en Madrid, Lo sentimos mucho se llamaba. Y bueno, al fin y al cabo, las radios locales también, pues tuvo Tere Peña, que tomó Radio Le. Quiero decir con todo esto que si para el flamenco la radio fue un altavoz, para la radio de la época el flamenco fue una verdadera bendición, porque siempre iban de la mano. Festivales flamencos, las actuaciones, y qué decir cuando aparecen los primeros vinilos. Se suele decir que el gran impulso de la Paquera de Jerez, entre otros, fue el que su tema que le escribe Antonio Gallardo, Maldigo tus ojos verdes, sonaba en las radios de la época a cada hora. Es cierto que hasta que aparecieron los programas específicamente del flamenco, pues la temática no siempre fue para estudiar el flamenco. También es cierto que había mucho granel, por así decirlo, ¿no? Rellenar horas y horas con el mundo de la radio y el flamenco. Así que siempre han ido unidos como un vehículo esencial para nuestra intrahistoria. Y ahora brevemente os voy a contar esa imagen que veis ahí, y es que es un tema que nos apasiona a los que hacemos radio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me ha ayudado a sobrevivir, y es como los distintos medios de comunicación se ven bastante amenazados por las nuevas tecnologías. Se cuenta que los periódicos en papel pues no les queda demasiada vida, se cuenta que la televisión como la conocemos hoy tampoco va a tener demasiada vida, va a ser todo un poco en línea, donde los móviles, las tablets, las tecnologías, se va tragando todas las formas de medios de comunicación. Sin embargo, la radio siempre sobrevive. La radio ha tenido un componente mágico, una relación muy profunda entre el oyente y el comunicador, que tanto que muchas veces a los que hacemos radio nos siente como algo muy muy cercano. Los oyentes que nos han escuchado siempre, o si escucháis por ejemplo
A la paz de Dios de Manuel Curao. Parece que Manuel Curao es algo como muy nuestro, ¿no? Porque, como me ha pasado a mí, ¿no? Que oyentes míos de 20, 25 años, pues sentían una cercanía realmente grande. Pues bien, a través de las tecnologías de Internet nació el podcast, que bueno, es un programa pequeñito de radio que se mete en la red y que prácticamente está teniendo un predicamento tan elevado que ya ha sido incluido en los premios Pulitzer, la categoría del podcast, y además está funcionando de una manera que nosotros que lo hacemos los podcasts nos quedamos un poco sorprendidos, tal vez porque el tamaño de ahora sea más pequeño. Antes había programas de radio de 2, 3, 4 horas y ahora son 20 minutitos que dicen que es el minutaje del trayecto de la mayoría de los metros en Nueva York. Montarse, ponerse en los casquitos del móvil y llegar al destino, y ese trayecto es el que se está gestionando. Es curioso cómo la radio, con su magia, con lo que nos acompaña siempre, pues ha sabido el sobrevivir a todas las tecnologías. Y ahora muy brevemente voy a narrar pues, un poco la vicisitud de los caminos del cante. Pues yo prácticamente cuando conocí a este señor que estáis viendo, Diego Alba Villagrán, llevaba un programa de radio flamenco en Radio Miramar de Barcelona, porque él era un inmigrante de Trebujena que se vio obligado, y allí conectó con Juan de Dios Ramírez Heredia. Hicieron un programa de radio juntos de flamenco. Este hombre volvió a Jerez y da la casualidad que hizo el servicio militar con mi padre. Lo que son las cosas del destino, ¿no? Me hay que poner el destino, me hubiera reservado que yo me iba a dedicar a la radio. Yo entonces, bueno, era estudiante, casi empezaba a comenzar la carrera de Derecho, no había comenzado todavía, y este señor tenía una de las mayores colecciones privadas de flamenco de España, el archivo del Cante Andaluz. Entonces se encuentra mi padre, eran compañeros de la mili, se dan un abrazo y dice, bueno, que me he venido de Barcelona, he montado un archivo de flamenco. Dice, pues mira, mi hijo José María, su abuelo, le regaló una pequeña colección que tenía de discos, de pizarra. Mi abuelo me los legó, eran cosas de La Niña, de Tomás, algunos de Canaleja, las cosas que a él le gustaban, ¿no? Yo las conservé, entonces él, como era un archivero, se interesó rápidamente, ¿no? por el tema y, oye, y enséñame los discos que tienes. Y él empezó a hacer un programa de radio en Onda Jerez. ¿Por qué no te viene a la tertulia? Y yo, claro, yo iba allí con 17, 18 años, pues ciertamente como un principiante yo no me atrevía ni a hablar, ¿no? Porque además eran aficionados que manejaban en aquella época bastante bien la discografía primitiva. Tenían cosas de... Diego era muy amigo de Luis Soler y de Ramón, y Ramón y Luis pasaron muchas horas en casa de Diego, y ahí pues fui metiéndome, iba a la radio, hasta que él decide dejar el programa. Y creo que en 21 años que yo tenía, me ofrecieron el programa de flamenco de Jerez, y yo, como dicen que la juventud es muy osada y la osadía es muy valiente, dije que sí. Y yo empecé a hacer programas, como imagínense ustedes, con el respeto que hay en Jerez a todo esto, con 22 años aproximadamente, en el año 92, y tuve el micrófono pues durante 30 años en la mano, todos los días del año. Hice mi carrera de Derecho, después y ejercí la abogacía un tiempo como aquí mi presentador, pero ya después me he dedicado un poco a las labores artísticas. Por un problema burocrático y de tema de contratos y tal, pues el ayuntamiento decidió cortar por lo sano y en la plena pandemia decir, no venga usted más por aquí, tal cual, no venga usted más por aquí. Ahí nos quedamos. Gracias a Dios pues empecé a trabajar en podcast y Manolo Curao me ofreció colaborar con él. Este es el logo del programa. La bandera o banda original sonora Moraito, como sabéis, esa banda de Rocalliza. Moraito iba mucho por la radio y fue un gran padrino, ¿no? del programa.
Otro hito para el programa fue la presencia de Alfredo Benítez, padre de Ezequiel Benítez, que ha fallecido recientemente y que fue uno de los grandes sabios del flamenco, un gran aficionado que nos nutrió de muchos valores y de mucha profundidad en los estudios del flamenco, ¿no? Es así que el programa de los Caminos del Cante, que se empezó a emitir para toda Andalucía, le concedieron en el 2015 el Premio de Andalucía de Radiodifusión en el Parlamento de Andalucía como el programa cultural más importante entonces de la radiodifusión local de Andalucía. Pero parece que ni eso sirvió siquiera, porque os digo una cosa, cada vez que aquí se nos llena la boca del flamenco, vamos a defender el flamenco, somos los defensores del flamenco, hablo de nuestros queridos políticos. Nosotros vamos a defender este arte, pero lo primero que hacen es cargarse el flamenco a donde van, eso seguro. Si hay que cargarse algo, el flamenco es lo primero. Y ahora que están con la ley, con la otra ley, que si había montado un museo, tiene usted la casa del barrio de Santiago, de San Miguel, restaura usted que es el verdadero museo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, le voy a contar un par de anécdotas, ya para terminar, que para mí han sido importantes dentro de la radio. Primero, el llevar un programa de 1 hora todos los días me obligó a estudiar mucho. El tener un programa para toda Andalucía me obligó a abrir mucho las ventanas de nuestros gustos, porque el buen aficionado es no dejarse llevar por sus gustos. Todos tenemos nuestros gustos. Nos gusta este artista, nos gusta este otro, pero eso no debe ser el mascarón de proa de nuestra afición. Tenemos que valorarlo todo. Nos puede gustar Antonio Mairena, reconocer la labor y la interpretación de Antonio como maestro especial y buscarle también algunas cosas a Pepe Marchena. Lo hablaba con mi amigo Vargas el otro día. Nos puede gustar Tío Borrico y también saber ver algo en Enrique Morente. Nos puede gustar Camarón de la Isla, pero también tenemos que saber ver cosas en ¿qué te digo yo?, en Maite Martín. La afición es muy grande y este arte es muy grande, ¿no? Eso por una parte. Por otro, me quedaría con 2 anécdotas que son como 2 cosas muy personales, que van a la relación personal oyente, escuchante, que también se dice, ¿no? Y el presentador. Y fue la primera, un recluso de Huelva 3, que me escribía casi todas las noches desde su celda. Cuando llegaba la noche, en mi programa se emitía a las 9 de la noche en toda Andalucía, y en Huelva pues conectaban el programa y este chaval al entrar en la celda se ponía el programa y llegó a escribirme una cosa tan bonita que decía que gracias a los Caminos del Cante, durante esas horas que él escuchaba el programa, se sentía libre. Imaginaros lo que significa, ¿no?, para un locutor que te digan eso, ¿no? Después resulta que este niño que salió y se rehabilitó, a Dios gracias, pues era, no sé si tataranieto, bisnieto de Manuel Torres, de la rama de una de las hijas que casó con Manolo Brenner, el guitarrista. Y para que veas que Manuel Torres se va a Sevilla y al final remanecen las historias. Y otra muy bonita, y con esto termino, fue un chiquillo de Chiclana, gitanito, que me escribía unas cartas también en un blog. Ya las cartas no se escriben, ya el correo electrónico, el WhatsApp, pero me escribía unas cartas en un blog con una letra muy de niño y me hablaba: el otro día escuché que pusiste y a mí me gusta y tal y cual, y yo las tengo todas guardadas. Cuando ya él se fue un poco, porque el programa duró casi 30 años, cuando ya él se hizo mayor, ya dejó de escribirme y tal, y un día estoy en Sevilla, esto es una cosa muy bonita, estoy en Sevilla en el Teatro Central, actuaba Ezequiel Benítez, el hijo de mi maestro Alfredo, y yo era el presentador, y cuando voy a presentar, termino de presentar, bueno, Ezequiel Benítez viene de Jerez para hacer un repertorio y tal, viene acompañado por el guitarrista tal, y cuando voy por el pasillo, me para el guitarrista y dice: José María, ¿tú sabes quién soy yo?
Dice, yo soy el chaval que te escribía las cartas, José de Pura, el guitarrista. Y era él. Y al cabo del tiempo, pues el locutor estaba presentando al guitarrista, que era él, este chiquillo, ¿no? Entonces son cosas muy bonitas de la radio. Y ya quiero terminar proponiéndoles a ustedes un par de cositas audiovisuales, porque que tienen relación con lo que hemos hablado. En primer lugar, vamos a escuchar a quien la radio le debe tanto, que es el maestro de los alcores, Antonio Mairena, por Soleá de Alcalá. Oh, tenía y una queita más grande con Dios. Que agrandé con Dios y una queita más grande con Dios. Que tú haces conmigo, no me merezco yo. Lo que tú has hecho conmigo no lo merecí y ya yo. Sentado en la brazuela, la roena y tío Franco y Paco el de la Malena. La roena y tío Franco y Paco el de la Malena. Trae un marimoñero, o yo traigo un marimoñero, y se lo voy a poner esta noche. Se lo voy a poner esta noche, y a mi prima Nelson. Bien, como digo, era de obligado cumplimiento el tener esta pincelada del maestro Antonio, porque se habla de cómo Antonio Mairena fue fundamental en el rescate de cantes antiguos, cómo llegó a recrear, cómo algunos artistas que sin su poder y su sensibilidad al mismo tiempo no hubieran grabado, como Manolito el de María, como José Lero de Morón, como Tianica de Niñaca, como... Eso es una labor impagable del maestro, pero no siempre se ha reparado en que en la vinculación de la radio y el flamenco, Antonio Mairena fue una piedra angular a través de la tertulia flamenca de Radio Ser de Sevilla. Vamos a escuchar brevemente, y vamos a terminar ya, que está ahí el compañero Manolo, una cosita dedicada a la línea que hizo Camarón, que además mi amigo Enrique Morales me ha dicho que era una autoría del Sheriff, que popularizó luego Pansequito, aunque la recuperó Camarón para que, como saben ustedes, está muy vinculado a la línea, pues la recuperó Camarón para que él recitara en Canal Sur para radio y televisión con la guitarra de Vicente Amigo.
este taranto dedicado a la línea, que según me dijo mi amigo Enrique Morales era del Cherry, y que después un cantado local que después la populariza Panseco. Y ya para terminar, vamos a un pequeño homenaje, como si fuera la radio, de cómo escuchaban nuestros mayores la radio y el flamenco, y he traído pues un pequeño vídeo que he realizado y de Antonio Chaqueta, ¿no? Porque estamos en su congreso y me parecía justo pues recuperar y recordar la memoria de Antonio. Además, como sabéis, homenaje a Francisca Vargas Gómez La Paca y a Chato Méndez, sin olvidarnos de ellos. Este es un pequeño vídeo que he hecho yo casería, encender una velita a memoria de Antonio, el Chaqueta, que cantaba como Los Ángeles, como decía Camarón, que no se pierdan los cantes que dejó Antonio Chaqueta. Chaqueteo por bulería, del año 1950, con la guitarra de Paco Aguilera, y de cómo se escucharía la radio en aquellos años 50, con sonido vinilo del año. Imaginar un momentito esa radio grande en un salón, la gente sin tele, y todas las familias reunidas y ponían estas cosas con este sonido, y por eso para el flamenco fue la radio y una amplificación total, y más como vemos ahí a Antonio Chaqueta en Madrid, que le cogió ahí con Juanito Mojama nada menos. Me daba ya a mí, me daba mentado, acciones de locura que cuando de ti me acordaban. Date tempranito, bebao, date tempranito y ve, era como te traigo que te lleve, va buena para un vito. Si te llevara de mi consejo, ay, no lloraría tú como lloras. Te llevara de mi consejo, ay, no lloraría tú como lloras. Lloraría como lloras, ni te viera tan desengañadita como tú te estás viendo ahora. Ni te viera tan desengañadita como tú te estás viendo ahora. Hay que para subir al tranvía, hay que darle la vaca, no paloma. Hay que para subir al tranvía, hay que pagar como vaca de la y la vaca no canta la vaca con dentro la nieve fría. Ay, la que no quiere, ay, la que no quiere, que le llamen la reina que de las mujeres. Ay, yo no me que yo no me que Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Y aquí tenemos a un gran artífice que lo hemos visto en la foto, Manolo Curao, que le voy a dejar los trastos. La radio y el flamenco y la radio han sido un idilio permanente
que tanto la radio le ha dado al flamenco, pero que la radio también se ha visto beneficiada por tener al flamenco entre sus contenidos. Que larga vida a este congreso, gracias a la afición de La Línea, y bueno, me llevo para Jerez el cariño y el trato con que me habéis recibido en esta bendita tierra. Muchas gracias. También se va a llevar para Jerez nuestra carpeta de congreso como un congresista más y un pequeño presente por tu presencia allí en agradecimiento. Muchas gracias. Ah, con mi amigo me tiene que hacer con la luz ya si quieres. Tiene más seguidores que los caminos del cárcel, tiene más seguidores que los caminos del cárcel. Pero hay que decirlo ya con el tema de la colaboración. Por favor, volver a consultar esta nota a ver si todos nos sabemos